Magíster Roberto Balaguer, psicólogo, investigador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por haber venido. Me imagino que también, escuchando atentamente lo que dicen los científicos, solemos separar, ¿no? Las bibliotecas, y en realidad la realidad es una, ¿no? Donde juega todo al mismo tiempo. Si yo te pregunto hoy cuál es tu principal preocupación desde el punto de vista de tu especialidad, ¿no? Pero teniendo en cuenta, por supuesto, el tema de la salud. ¿Cuáles son los principales afectados hoy? ¿Qué es lo que más te desvela de esta realidad pandémica? Y quizás si tuviera que elegir una cosa que es muy difícil, diría tener una fecha de finalización, ¿no? Eso sería una fecha aproximada. Cuando empezó la vacunación, eso generó muchísima esperanza, ¿no? Y vos sabés que en estas situaciones tener esperanza, tener un horizonte, decir, bueno, voy para allá y falta X tiempo, es una de las cosas que alivia mucho y hace mucho más transitable de forma más armoniosa, ¿verdad? Y con menos angustia y carga. El gran problema de esto es que es como cíclico, ¿no? Entonces es como que cuando empezamos de alguna manera a ver que se acerca un final, viene una complicación, viene una variante, viene algo, entonces eso empieza a generar un desgaste porque, digamos, las personas podemos tolerar en líneas generales, y esto también a su vez es muy personal, muy individual, una cierta carga de estrés, ¿no? Ahora, pasado determinado tiempo, se dan varios efectos. Uno puede ser, digamos, que uno realmente se sature y se queme, y a veces se da el otro efecto contrario, que en inglés los yanquis siempre encuentran, no me acuerdo si es yanqui o británico, pero es en inglés, que es el efecto what the heck, o se fue el balde, que se vaya a la cadena, ¿no? Traducido. Entonces, es como que, bueno, porque vos podés decir, no bueno, sabemos, yo me mentalizo que por un tiempo, hasta tal día está. Exacto. Pero si después resulta que llega la vacunación, y ahora tampoco, como veíamos recién con moratorio, resulta que vuelve a aumentar los casos de CTI, y hay que se vaya al balde de la cadena, así que puede haber algo de tirar la toalla. Sí, no, eso es un efecto que está descrito así, digamos, que es cuando la gente no tiene ese horizonte, no tiene conductas que, digamos, se alineen, y no tienen algo que comentaban hoy, que a mí, yo lo vengo diciendo hace un año, ¿no? Cuando no hay un discurso que es unificado, que decimos todos, nos ponemos todos de acuerdo, pero ¿todos quiénes son? Todos son, digamos, lo que diga yo, lo que diga el señor de la farmacia o el señor del almacén, está bien, capaz que si yo lo digo no es igual, pero digamos, pero importa que los líderes, ¿no? Las personas que, digamos, que realmente ejercen una enorme influencia, que no son tantos tampoco, ¿verdad? Que realmente tienen influencia. Cuando alinean, digamos, una estrategia y alinean una comunicación de manera tal que nos hacen sentir por lo menos que todos estamos en eso. Si vos recordás la sensación que teníamos en marzo, abril 2020, ¿no? Era de mucha incertidumbre, pero era una clara sensación de que estábamos en un mismo barco todos, ¿no? E incluso más, había un factor muy importante en estas cosas, que es el del control social. Yo siempre digo, vos salías a la calle yo qué sé, el 20 de marzo y la gente te miraba mal. La gente te miraba como un criminal, digamos, que estabas haciendo algo que no era lo esperable, ¿no? Y hoy esa mirada no existe. O sea, puede pasar si viene alguien sin tapabocas, puede pasar si viene alguien, digamos, que está en una situación anómala. Ya se habla de la cuarta ola de la pandemia, que es las afectaciones psicológicas y mentales, ¿no? Una persona que hoy se ve afectada por la pandemia, ¿se le puede volver crónico esa afectación una vez que pase? Sí, claramente, porque, digamos, por eso decía, vos podés tolerar, digamos, determinada carga, que también a su vez habría que decir, bueno, esa carga es como la leas vos, ¿no? Si vos la lees como algo que es realmente insoportable y insostenible, seguramente dure menos ese periodo, digamos, de tolerancia. Pero pasada determinada carga que tiene que ver con resiliencia, con capacidades personales, digamos, de afrontar eso, pasado determinado momento, la gente empieza a quemarse, ¿no? Ese es uno de los riesgos que hay, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? O sea, el famoso burnout, ¿no? O estrés postraumático, que está descrito en muchos lugares, ya, digamos, que pasado determinado tiempo, donde vos estás sometido a un enorme estrés, es grande. Eso sería como, si querés, la situación más, digamos, más punta de lanza de lo preocupante. Pero después tenés otro tipo de situaciones que también son estrés, que no necesariamente es un burnout, que, por ejemplo, lo que yo siempre digo, la mayoría de las mujeres madres, ¿no? Que son trabajadoras además, y si además tienen hijos te diría entre 5 y 9, 10 años, ¿no?
que han tenido que ser madres, de repente seguir haciendo las tareas de la casa y además ser maestra de sus hijos con toda esa... Y entonces había una sobrecarga de rol, había una sobrecarga de tarea y había una superposición de tiempos y espacios que hacen enormemente difícil sostener. Lo digo en varias charlas, digo, realmente aquellas empresas que puedan o aquellas organizaciones que puedan realmente alinear estas necesidades que van a tener, digamos, las madres de separarse de algún momento de esa carga y volver como a recuperarse, que muchas, claro, digamos, y vos sabés que además la madre, que muchas veces es pilar dentro de una casa, cuando eso se empieza también, digamos, a resquebrajar, se resquebraja todo. Claro. Entonces, es muy sistémico todo esto. Me quedé pensando en lo que decías de, claro, marzo del año pasado, cuando las calles eran un desierto, ¿qué es lo que muchos científicos piden que se vuelva a eso? ¿Es posible volver a eso? Porque viste que recién Moratorio hablaba de la percepción de riesgo de la gente. Claro. En aquel momento, todos estábamos recagados, vamos a decirlo con todas las letras. Veíamos que en Italia no daban los respiradores, que había que elegir a quién sí, quién no. Y ese monstruo, ¿no?, desconocido metía miedo en serio. Sí, claro. ¿Cómo lo ves vos? Ahora, vos decís, bueno, ¿y esto no mete miedo? Porque la realidad de hoy es muchísimo peor que la realidad, claro, que teníamos en el 2020. Sí, pero nosotros no lidiamos con la realidad del Uruguay en el 2020. Claro. Lidiamos con la realidad de Europa, ¿no?, que temíamos que iba a venir acá y que no conocíamos. Entonces, ¿qué pasa con eso de que el temor a lo desconocido y ahora el coronavirus, bueno, sí... Wow, pero mirá que se mueren 50 por día, un ómnibus entero se la da y mueren todos los ocupantes. Lo pensás desde ese lado, decís es dramático, pero puede ser que hay cierta relativización, inconsciencia, normalización. ¿Qué nos está pasando en la cabeza? Porque, de vuelta, uno tiene que, digamos, para poder seguir adelante, vos tenés que ir aceptando determinadas condiciones, ¿no? Entonces, el problema que tuvimos nosotros, o sea, la virtud que se vuelve problemática es que recibimos esa primera ola casi un año después. Entonces, nosotros ya estábamos con la sensación de salida, entre la sensación y la necesidad de salida, cuando empieza a ver. Entonces, ahí tenés una disonancia cognitiva que vos lo ves en la gente que es como ambivalente, a diferencia de marzo 2020, donde ahí estábamos absolutamente alineados. Porque además ahí tampoco sabíamos el alcance que tenía. Claro. Entonces vos tenés sectores también hoy de la población, sectores juveniles, que bueno, que se vacunan de repente por los familiares, pero en realidad per se, por ellos mismos dicen, bueno, yo en realidad es una gripe, claro, se saldrá, y lo cual no deja de ser cierto, ¿no? Ahora, Balaguer, perdóname porque hablo de los jóvenes y hay una nota que se la quería poner justo. ¿Te sentiste identificado? Hablando de eso, no, yo no, pero mis hijos sí. Aunque en realidad no, mis hijos son muy responsables en esto, ¿no? Pero vos dijiste, el joven con tapaboca es visto como un gil. Y eso, estamos hablando de noviembre, diciembre de 2020. Y ahora... Y bueno, si ahí era, hoy digamos que hay más vacunación, que digamos vuelve a aparecer esa percepción, digamos, de que ya estamos como en la salida, ¿no? A pesar de que no estemos, pero la percepción es de que estamos en la salida. Vos lo ves digamos, en los lugares jóvenes, en general no pasa eso. Y nunca quedó incorporado como una conducta. Y ahí hubo fallas, y yo creo que hubo fallas en la comunicación, lo he dicho mil y una vez, porque me parece que no logramos seducir a los jóvenes, ¿verdad?, para que fueron además durante mucho tiempo quienes más hicieron circular también el virus por una cantidad de... Si bien ellos no tienen cuadros de gravedad por su propia condición... No logramos seducirlo, digamos, de que ellos sintieran, bueno, que en la medida que ellos hicieran determinadas conductas, podíamos salir antes y podían volver a la normalidad que tanto desean, ¿no? Pero ahí fallamos los adultos. ¿Cómo son los efectos psicológicos de la pandemia? ¿A qué se parecen? ¿Cómo bueno, se expresa? Primero, yo te diría que no hay efectos psicológicos de la pandemia así que digas una cosa global, sino lo que hay, vos tenés algunas líneas divisorias muy claras. Si vos tenés un proceso de duelo, de pérdida, ya sea de un familiar, de una enfermedad grave o de un proyecto de laboral que de repente es de toda la vida o de varias generaciones, como pasa, ahí tenés una línea divisoria que es una situación de duelo, ¿no? Es una situación de duelo que aún así, ¿verdad?, habrá gente que podrá recuperarse y podrá no recuperarse.
aún así, o mejor dicho, separando esas situaciones que te dejan, en algún caso, en una gran vulnerabilidad, y cuando la gente está en una vulnerabilidad económica, digamos, es muy desestructurante las decisiones que se toman. Eso dan situaciones normales. Eso se dan situaciones normales. Lo que pasa es que acá vos no ves una salida, o sea, digamos, vos podés perder, en una situación normal, podés perder un proyecto, pero de repente tenés más a manos otras cosas. Cuando es una situación de crisis, es mucho más generalizada, es mucho más complicado. Aún así, siempre lo importante es cómo se lea esta situación, el marco que vos le pongas, ¿no? Entonces vos tenés gente que ha perdido proyectos de larga data y que aún así ha logrado reconvertirse. Entonces, por eso te digo, no podríamos decir que existen los efectos de la pandemia per se, existen los efectos de la pandemia en una población determinada, con una estructura determinada y con capacidades de salir adelante, más de repente otro sostén que pueda haber de esas situaciones para apuntalarlo. Te voy a hablar de casos concretos, porque hablamos de la muerte y decís, bueno, la muerte es la muerte. Hay distintas muertes, ¿no? Yo conozco veteranos, abuelos, y que dicen, a mí no me importa. Si a mí me agarra el cobicho y me lleva, que me lleve, pero yo a mis nietos los quiero seguir viendo, porque si no estoy muerto en vida. Y conozco tipos jóvenes que están separados, que están solos, ¿no? Viviendo en su apartamento, y dicen, y loco, yo así no puedo vivir, esto no es vida, prefiero arriesgarme a. Porque el otro es estar muerto, ¿no? Y hay mucha gente que nos está viendo ahora que dice, vos sí, yo me estoy muriendo, no salgo de mi casa, no veo a mis nietos, no les doy un beso, o no conozco una mujer, ¿no? Pero me la estoy bancando, ¿no? ¿Qué marca la diferencia? Hay que tener una estructura psicológica que te predisponga o que te permita hacer determinados sacrificios, y hay gente que no es capaz de hacerlo. Digo, porque a veces vamos a entrar en el bueno o el malo, ¿no? Pero a veces es qué sos capaz de hacer y qué no sos capaz de hacer, y hay o mucho, qué optás por hacer. Si yo tengo que elegir una palabra ahí, es como, digamos, que quizás autorregulación, esa capacidad, digamos, de decir, bueno, yo tomo las mejores decisiones postergando determinadas cosas en pos de algo, pero también a veces es cierto que, digamos, las personas hacen eso 90% del tiempo y en 10% del tiempo toman riesgo porque saben que eso los va a nutrir afectivamente. Válvulas de escape. Sería. Exacto, porque, digamos, pero eso, claro, es muy personal, ¿verdad? El problema es que a veces ahí también está el factor suerte, ¿no? Claro, es decir, es una si en ruleta ese rusa. 10%, digamos, tenés mala suerte que te pasa, bueno, entonces, realmente, por eso digo, no hay un efecto, ¿verdad? Hay efectos sobre distintas poblaciones. Hay efectos, una cosa importante es, la pandemia desnudó muchas cosas que ya estaban, ¿no? Entonces, eso sí es importante, es decir, cuando vos tenías fragilidades, vulnerabilidades, se vio mucho en lo económico, se vio mucho en lo laboral, en el tipo, digamos, de empleo, ¿no? Sí, claro, 100.000 pobres de golpe porque estaban y de repente, acá y bajaron y un escalón. Y también con las poblaciones vulnerables del punto de vista tanto educativo como socioemocional también. ¿Qué desnudó? ¿Qué carencias desnudó la pandemia a nivel psicológico? ¿Soledad? Yo veo eso, ¿no? Muchas veces develó falta de convivencia, ¿no? Yo les traje de regalo el libro que se llama Convivir en tiempos difíciles, que justamente el año pasado, junto al doctor Gol y la colega Lorena Estefanel, tratamos de pensar sobre estas cosas, ¿no? Y no es fácil porque, digamos, hay que tratar como de encontrar esos puntos que nos permitan convivir en una situación que está afuera mala. Pero explicarle a quien está mirando, que resumiendo el libro. Bueno, en resumido. Pero es que no estábamos preparados para eso, Balaguer. Y estamos preparados para un tiempo más corto. ¿Y cómo hace uno entonces? Y bueno, justamente, cuando vos, ¿te acordás La vida es bella? Sí, cómo no. ¿No? La del campo de concentración. Para mí, exacto, hay dos películas hoy que son paradigmáticas. Una es La vida es bella, que en parte lo que hacía era, retomando el concepto de blindar, blindaba la realidad. Decía, bueno, por un rato, ¿viste? Te recuerdo los a la gente, casos ¿no? El papá que le decía al niño, mirá, esto es un juego. Y en realidad eran los nazis en un campo de concentración, ¿no? Ellos estaban a punto de morir. Era una mentira. Y se la dibujaba. Y entonces, digamos, hay una parte del día, ¿no?, que vos tenés que blindar de manera tal de poder convivir y poder dejar afuera eso y poder recontactarte. Mucha gente... Explicáselo al que te está escuchando, es decir, específicamente. ¿qué hay que hacer? Mirá, toda la vida dijiste que no tenías tiempo, ¿no? Hoy
una de las cosas que más sobra, y durante el año pasado lo que más sobró fue tiempo. ¿Estás ¿Tiempo seguro para de qué? eso? Sí. No, absolutamente seguro. A mí me pasó, en estos días que estuve guardado, La gente subió... tuve la charla más profunda, pero que Exacto. en mucho tiempo con uno de mis hijos, llegando a las lágrimas, porque tuve tiempo para ponerme a hablar con él. Exacto. La gente Creo que apunta a eso. se quejó toda la vida que no teníamos tiempo. El mundo previo al 12 de marzo del 2020 no era tan bonito como lo creemos ahora que era. Tenía una cantidad de falencias. Claro. Entre otras cosas, la gente se quejaba que no tenía tiempo. Hubo gente que redescubrió a la familia y esos fueron resilientes. Y otros lo redescubrieron y lo que descubrieron no les gustó y hoy están esperando, digamos, que abran, ¿no? Claro, los juzgados para separarse, avanzar, claro, ¿no? claro. Exactamente. Ahora, veo que cada uno mira su chacrita, ¿no? El gobierno mira la parte económica, los científicos miran la parte física. Sí. Si por usted fuera, abriría todo. Si fuera por la cabeza. ¿Cómo no? No, yo, ¿Por la salud mental? Por suerte, no, hay tres, lo que pasa, pero me encanta la pregunta porque estamos hablando siempre una cosa muy dicotómica entre salud económica y salud física. Y está faltando otra que es la salud mental, Es lo que le que estoy mueve a preguntando, las por otras eso. dos. Y Pero él acá te está diciendo que encerrado podés buscar las herramientas para Uno llevarla hace bien. años de psicoterapia y no aprende un joraca. Y usted quiere que en 20 días nosotros nos preparemos para convivir. Y obligado. Y obligado ¿Cómo cualquiera es eso? pelea ¿Viste? si logra dar la pelea. Por lo menos está bien. Yo démosla. nombré dos películas. Sí, La vida de ella y otra, otra que es la que para mí hoy refleja mejor la realidad que estamos, se llama Hechizo de Tiempo o El Día de la sí, Marmota. cómo Si no, no la vieron, sí. se las recomiendo así abiertamente. Que es un Con día Bill que se Murray. repite, exacto, con Bill Murray, que se repite una y otra vez. Y la gente dice que hoy los días son como pastosos, que son todos los días iguales. Las Entonces, tardes a las tardes son iguales. decía exacto. Borges. Entonces, Sí, exactamente. para la gente, para cualquiera, hagan cosas diferentes, desde ir por otro lugar a trabajar, ¿no? Hasta llamar a alguien que hace meses que no llamás. Hagan cosas diferentes porque en estas situaciones poder conectarse con alguien, poder hacer cosas diferentes, poder aprender algo, poder estar atento a otras cosas nos va a ayudar. No nos va a bajar los casos, pero nos va a ayudar a sobrevivir con esto. Qué ¿Vos dabas fácil el parece, pique? ¿eh? Bueno, no es fácil, pero también son buenos piques. ¿Qué otros tips? Creo que leí por ahí, vos decías que el Zoom, que ahora es parte de nuestra vida, ¿no? Está bien, tenés que usar el Zoom, pero por ejemplo, hacer alguna otra actividad mientras estás en el Zoom, ¿no? Pero eso es una realidad. Mirá, tenemos varios problemas. Hay unos problemas que no se hablan mucho, por ejemplo, que son los universitarios, ¿no? Los universitarios que se prepararon, digamos, para entrar a una universidad y tener vida universitaria, vida social y una cantidad de cosas, hoy la están viviendo por Zoom, que es realmente un abismo, ¿no? Y muchos de ellos les está costando enormemente y seguramente tengamos una baja, no me animo a pronosticar que vamos a tener una baja en estudiantes porque no les es fácil sostener. Y muchos, ¿qué pasa? Están en su casa y de repente también develó y desnudó que quizás también muchas clases, ¿no? Capaz que no tienen ritmos que son propios del siglo XXI. Y vos tenés una cantidad de gurises hoy que mientras escuchan una clase por Zoom, están jugando al Play o están jugando al Play y además escuchando en el orden que, digamos, que ustedes quieran o haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y algunos te dicen, bueno, que es la manera, digamos, de poder sobrellevar esta situación. Sí. Porque entre otras cosas, digamos, la tecnología te permite sacar un poquito la cabeza, digamos, de las ¿Nos tenemos que preocupaciones. preparar por una ola de suicidios como hubo después de la crisis del 2002? Es muy difícil, digamos, yo no me animo. Sí te puedo decir que obviamente en estas situaciones vos tenés una mayor proclividad, digamos, a que haya mayores situaciones de ansiedad que se ven de depresión y por lo tanto, digamos, ligado a eso también puede haber. ¿Habrá Pero un mayor sobre consumo todo, de psicofármacos? Imagino debe que sí. haber, ¿no? yo Es algo para evaluar, sí. pero... Eso Está creo estudiado. que sí, porque, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos Claro. de alimentación, son como los dos grandes trastornos, ¿no? La gente, digamos, en general en el mundo subió de peso, promedialmente 4 o 5 kilos, hay mayor, también aprendieron a cocinar, ¿verdad? Eso, y a muchos aprendieron a cocinar en familia. Sí, ¿no? a comer y a no moverse. Pero y a su vez también lo otro, ¿no? Lo de no ir al médico. Por eso hay un porcentaje importantísimo menor de diagnóstico de cáncer. No es porque haya menos cáncer en la Claro, pandemia, bueno, es va. porque hay menos ¿Sabés diagnóstico que porque la gente en- no va a en hacerse Estados el estudio. Unidos bajó el índice de suicidio durante el 2020. Bajó el índice Durante de el suicidio 2020. también. Y muchas veces pasa, digamos,
que hay una primera parte que es como preparatoria y una segunda parte, digamos, de decisión. Eso es lo que se ha visto en otros lados, pero en Estados Unidos bajó, durante el 2020, bajó el índice de suicidio. Mira. Bueno, se nos fue el tiempo. Me están diciendo que te pregunte, porque hay muchas llamadas y mensajes. Decímelo, Patricia, nomás, ¿no? Están llegando muchos mensajes sobre el tema de la no presencialidad en la educación, ¿no? Entonces, los niños, y bueno, el no estar con sus pares, ¿no? Claro. El no estar en esa interacción cotidiana. Bueno, ¿hasta dónde afecta eso? ¿Qué tan dramático es? Muchísimo, porque también, de alguna forma, y esto me parece que es súper importante y quizás no esté del todo atacado, ¿no? La escuela, el liceo, no solo cumplen una función educativa, o sea, parece perogrullo, Obvio. Parece perogrullo, pero sin embargo... Pensemos nosotros. Claro, Pensá en la época de la escuela y el liceo. ¿Qué te acordás? No de lo que aprendiste, ¿no?, en matemáticas. Hay un tema de creación de ciudadanía, claro. y los lazos a partir de los 10, 11 años, los chiquilines empiezan a establecer los lazos más fuertes con sus pares, claro. ¿no? Entonces, lo que sí estamos observando, no me animo a decir como una tendencia porque no tengo datos para validar eso, es que hay un cierto retraimiento. Es como, digamos, ya que no puedo juntarme y muchas veces la tecnología me permite hacer cosas en mi casa, hay como una especie de retraimiento y de menor, digamos, búsqueda de lo social. Lo cual podría también leerse como adaptativo a la situación. Es decir, ya que no puedo, bueno, por lo menos, a diferencia del año pasado, no me pongo tan rebelde, acepto, pero habrá que evaluar. Bueno, vos me trajiste regalo el libro, yo traje acá. Convivir en tiempos difíciles. Está todo ahí. Y yo te voy a hacer todo. ¿Qué te parece? Ojalá. Y yo te voy a hacer un regalo. Por un lado, Beauty Planet. Muchas gracias. Te da un day spa para que disfrutes. Y por otro lado, Helpline te regala este voucher por 3 meses de servicio para uso tuyo, de un familiar o de un amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado acá, por todos estos consejos que, bueno, seguramente van a ser de utilidad.